Esa mañana, los médicos me informaron que llevaba unos minutos clínicamente muerto. Escuchar esas palabras me pareció surrealista, como si estuvieran describiendo la historia de otra persona, no la mía. Había comenzado como un día normal, como cualquier otro. El sol de septiembre ascendía alto en un cielo inmaculado, arrojando un tono dorado sobre el paisaje. El aire cálido y opresivo parecía pesar incluso en las ramas de los árboles que bordeaban la carretera. Me ajusté el casco y monté en la bicicleta, listo para el familiar trayecto a la oficina. Sin embargo, una inquietud inquebrantable se aferraba a mí, una sensación de aprensión que no podía explicar, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Pedaleé con firmeza, dejando que el ritmo de la ruta me calmara, mientras mis pensamientos se dirigían a mi esposa y a nuestro hijo no nacido. Imaginé las pequeñas manos de un bebé, tal vez una niña con los ojos de su madre o un niño que compartiera mi sonrisa obstinada. Imaginé risas, hitos y la simple alegría de una familia completa y feliz. El sueño era vívido, tangible, hasta que un rugido ensordecedor lo rompió. Por un momento, no pude comprender el sonido, un grito de metal y furia, como si el mundo se hubiera abierto en dos. Entonces me di cuenta, un auto se había desviado violentamente hacia mi carril, a toda velocidad como una bestia herida. El instinto se apoderó de mí mientras trataba de esquivarlo, pero no había tiempo. El impacto fue catastrófico. El dolor estalló en mí, una fuerza brutal y omnipresente, y luego, silencio. El mundo se evaporó en un remolino de colores distorsionados y sonidos discordantes, antes de sumergirse en una oscuridad total. Sentí como si los hilos que me ataban a la realidad se hubieran roto, dejándome suspendida en un vacío infinito. No recuerdo cuánto tiempo permanecí en ese estado. Los médicos luego explicaron que mi corazón se había detenido por completo durante varios minutos. Cuando finalmente abrí los ojos, la primera sensación fue desorientadora, como si acabara de despertar de un sueño horrible. Mi cuerpo estaba desplomado en el suelo, retorcido de una forma que desafiaba a la naturaleza. Mi pierna derecha sobresalía en un ángulo antinatural, grotesco y extraño. Al verla desvié la mirada. Fue entonces cuando noté algo aún más escalofriante, no veía la escena desde donde estaba, sino que flotaba sobre ella. Desde ese extraño punto de observación, observé mi propio cuerpo destrozado tendido sobre el asfalto. Mi casco yacía destrozado a mi lado, la sangre se acumulaba constantemente debajo de mi cabeza. Se había reunido una pequeña multitud, con el rostro congelado por la conmoción y la incredulidad. Algunas personas gritaban, sus voces se elevaban en pánico, mientras que otras permanecían inmóviles, con las manos apretadas sobre la boca. Un hombre se arrodilló a mi lado, comprobando si tenía pulso. Vi que sus labios se movían, pero sus palabras eran amortiguadas, como si estuvieran separadas de mí por una barrera invisible. Un miedo frío y primario se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto la muerte? ¿Ya había cruzado ese umbral? Antes de que pudiera entenderlo, sentí una fuerza, una presencia, a mi lado. No era algo que viera, sino algo que sentí, tan innegable como la atracción de la gravedad. Me atraía, alejándome del caos que había debajo. Me resistí instintivamente, arañando el mundo familiar, desesperada por aferrarme a la vida que conocía. Pero mi lucha era inútil. Cuanto más me resistía, más fuerte se hacía la atracción, hasta que mi voluntad empezó a flaquear. Entonces la oí, una voz distinta a todas las que había conocido. Profunda, tranquila y envolvente, resonaba con un poder que trascendía el sonido. Me habló, tranquilizadora y maternal, pero autoritaria a la vez. Relájate. No te resistas. Estoy aquí para ayudarte. La voz era irresistible, su tranquilidad me invadió como una marea cálida. Cada fibra de mi ser quería obedecer. Lentamente, me dejé llevar, mi resistencia se desvaneció. Cerré los ojos, me entregué a la atracción y me dejé llevar hacia lo desconocido. No sabía dónde me llevaba,
pero resistirme me parecía imposible. Pronto me encontré en un túnel. No parecía un lugar físico, era más surrealista, como si existiera fuera de las leyes de la realidad. Las paredes eran oscuras y suaves, casi como si estuvieran hechas de humo o sombras densas. Lo único que rompía esa oscuridad opresiva era una única luz blanca en el horizonte, distante pero magnética. Empecé a moverme hacia ella, no caminando, sino como si me llevara una corriente invisible. A medida que me acercaba, ruidos inquietantes llenaban el túnel, chillidos agudos, como clavos arrastrados sobre acero, y susurros débiles que sonaban como lamentos tristes. La disonancia me provocó un escalofrío y cerré los ojos, tratando de bloquear el terror. Después de lo que me pareció una eternidad, los ruidos se calmaron, dejando solo un silencio inquietante. Cuando finalmente abrí los ojos, el túnel había desaparecido. Ahora estaba en un lugar que desafiaba la comprensión terrenal. Encima de mí se extendía un cielo impecable, una extensión infinita de azul puro. Una vasta pradera se extendía en todas direcciones, su hierba suave y acogedora, como si me llamara al descanso. No muy lejos, un arroyo de aguas cristalinas serpenteaba a través del paisaje, su suave gorgoteo se mezclaba armoniosamente con la atmósfera serena. El aire se sentía perfecto, ni demasiado cálido ni demasiado frío, envolviéndome como un tierno abrazo. No estaba sola. A mi alrededor había figuras radiantes, humanoides pero de otro mundo. Sus formas brillaban con luz y sus rostros exudaban serenidad, tan perfectas que parecían casi sobrenaturales. Estos seres irradiaban paz y alegría, y su presencia me llenaba de una calidez que no podía describir. Por un momento, cuestioné mis sentidos, preguntándome si era un sueño. Sin embargo, todo parecía increíblemente real. «¿Es esto el cielo?», pensé. Antes de que pudiera hablar, una voz, suave y reconfortante, respondió a mi pregunta no formulada: «Sí, esto es el cielo. Te hemos estado esperando». Me giré, tratando de encontrar el origen de la voz, pero no vi a nadie. «¿Quién eres? ¿Dónde estás?», pregunté en voz alta. La respuesta llegó de inmediato, resonando como si la hubieran dicho directamente a mi lado. «Estoy aquí, siempre aquí». Una profunda ola de paz me invadió, silenciando mis dudas. Pero luego, la tranquilidad vaciló. El aire se volvió pesado y sofocante, como si algo invisible y siniestro se estuviera acercando sigilosamente. De repente, fui arrojado de nuevo a la oscuridad, flotando en el vacío. A lo lejos, escuché sonidos, diferentes a los anteriores. Explosiones, disparos y gritos angustiados llegaron a mis oídos. Me estaban llevando hacia algo incomprensible pero inequívocamente horroroso. Cuando la luz me envolvió una vez más, la escena cambió. Ya no estaba en el túnel. Estaba de pie en una tierra que no reconocía. El cielo era de un gris enfermizo, velado por nubes tóxicas que ahogaban la luz. El olor acre del metal quemado llenaba el aire. A mi alrededor, las ciudades yacían en ruinas. Los rascacielos, que en su día habían sido símbolos de los logros humanos, ahora se erguían como restos esqueléticos de hormigón y acero. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, llenas de escombros y de carrocerías abandonadas de vehículos. Era el año 2025. De algún modo, sabía que no era mi momento, sino la visión de un futuro asolado por una devastación inimaginable. La escena cambió. Estaba en el corazón de una ciudad en ruinas. Estantes de supermercado vacíos se alineaban en las calles, sus contenidos habían sido saqueados hacía tiempo. El color había desaparecido del mundo, dejando solo matices de gris. Entre las ruinas, unas figuras esqueléticas se arrastraban como fantasmas, con el rostro demacrado por el hambre. Vestían harapos andrajosos y sus manos temblorosas agarraban cualquier cosa de valor. Algunos luchaban desesperadamente por trozos de pan mohoso o una botella de agua contaminada. Cerca de un camión cisterna custodiado por soldados, se había formado una tensa fila.
La gente esperaba sus raciones, su desesperación era palpable. De repente, estalló el caos. Una mujer que agarraba a un niño intentó acercarse al camión, pero fue empujada hacia atrás violentamente. Alguien gritó y la multitud se convirtió en una turba frenética. Los soldados abrieron fuego. El pánico se convirtió en un baño de sangre. El agua se había convertido en el bien más preciado, valía más que el oro, y la humanidad se estaba desgarrando por ella. Entonces el cielo se iluminó, pero no era la luz del sol. Una explosión masiva estalló en la distancia, una imponente columna de fuego y humo que se elevó hasta los cielos. La onda expansiva siguió, arrasando todo a su paso. Aunque permanecí intacto, como un observador invisible, sentí el calor y el terror como si fueran míos. Me acerqué al origen de la explosión, obligado a presenciar sus consecuencias. Lo que quedó fue escalofriante, un inmenso cráter rodeado de escombros humeantes. No era una bomba común. Era algo nuevo, algo mucho más poderoso. El aire parecía quemado, dejando atrás un vacío sofocante. Y entonces se hizo evidente. Estaba presenciando una guerra diferente a cualquier otra que la humanidad haya enfrentado jamás, una guerra librada con armas de última generación diseñadas para aniquilar al enemigo con una precisión tan despiadada que no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia. El cielo estaba oscurecido por drones negros y silenciosos, que pululaban como aves depredadoras. Cada uno estaba armado con cargas explosivas capaces de alcanzar objetivos con una precisión letal. Los vi serpentear entre edificios esqueléticos, cazando gente sin piedad. No había escondite. No había escapatoria. Dondequiera que la gente buscara refugio, los drones los seguían, como si pudieran sentir el pulso del miedo. A lo lejos, surgió otra arma. El silencio era inquietante, pero la devastación era mucho más insidiosa. Hombres y mujeres se desplomaron sin hacer ruido, algunos se agarraban la garganta mientras luchaban por respirar. Entonces comprendí que se trataba de un ataque químico. Una niebla invisible se filtraba por las calles, envenenando el aire y contaminando el agua. La amenaza invisible no dejaba a nadie ileso, ni a los fuertes ni a los débiles. La escena cambió una vez más y me encontré bajo tierra. El refugio era opresivo, un laberinto de techos bajos y paredes de hormigón agrietadas que rezumaban humedad. Docenas de personas se apiñaban bajo la luz parpadeante de linternas tenues. Algunos estaban sentados encorvados en el suelo sucio, otros se acurrucaban en los rincones, buscando consuelo en sus propias sombras. Los niños gemían, sus gritos eran débiles y desgastados. En el centro de todo, un hombre se dirigía a un pequeño grupo. Su voz era áspera pero firme, cargada con el peso del liderazgo. La comida se está acabando, dijo con tristeza. Tenemos que racionar aún más el agua. La luz del día es demasiado peligrosa, los drones patrullan constantemente. Si queremos encontrar suministros, tendremos que movernos en grupos pequeños y solo de noche. Sus palabras transmitían desesperación y resolución, un tenue hilo que impedía que sus oyentes cayeran en la desesperación. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así?, preguntó una mujer que acunaba a un recién nacido en sus brazos. Su voz se quebró, pesada por el cansancio de la supervivencia. ¿Cuándo terminará? ¿O simplemente estamos esperando morir? El hombre no respondió. La miró a los ojos en silencio, con expresión angustiada. El silencio en el refugio era más condenatorio que cualquier verdad dicha. De vuelta en la superficie, me vi inmerso en el caos de una batalla. Soldados vestidos con armaduras futuristas luchaban con una determinación sombría. Sus cuerpos estaban reforzados con exoesqueletos metálicos que les daban velocidad y fuerza sobrehumanas. Manejaban armas que nunca había visto antes, rifles que disparaban ráfagas de energía abrasadoras que cortaban el metal como si fuera papel. Sin embargo, incluso ellos eran vulnerables. Los drones descendieron sobre ellos como un enjambre de heraldos y, en cuestión de momentos, toda la unidad fue aniquilada.
Por encima de la carnicería, una voz retumbó en el aire. No era la voz cálida y tranquilizadora que me había guiado antes. Esta voz era profunda, resonante y siniestra, como el rugido de un trueno distante. Este es el destino que le espera a la humanidad si continúa por este camino. No me lo dijeron solo a mí, parecía que todo el mundo podía oírlo. Sin embargo, en las palabras amenazantes había un rayo de esperanza. No es demasiado tarde, continuó la voz. El futuro se puede reescribir, pero exige un cambio que comienza con cada uno de ustedes. Quería preguntar cómo podía ocurrir un cambio tan monumental. ¿Cómo se podía salvar a la humanidad del borde de la aniquilación? Antes de que pudiera expresar mis preguntas, la escena que me rodeaba comenzó a disolverse. La destrucción, los gritos, el peso de la desesperación, todo se desvaneció, dejando atrás una dolorosa certeza. El futuro de la Tierra estaba precariamente en equilibrio, su supervivencia pendía de un solo hilo. Cada elección importaba. Todavía estaba suspendida en ese espacio liminal, atrapada entre lo que había visto y lo que haría. La carga de ese conocimiento me oprimía como un gran peso. Pero mientras luchaba con la enormidad de todo, la luz a mi alrededor cambió. Se volvió más brillante, más cálido y casi palpable, como si pudiera llegar a las profundidades de mi alma. Una presencia emergió del resplandor. Ya no era solo una voz. Frente a mí había una figura, al principio un hombre, o eso parecía. Su rostro era juvenil pero atemporal, sus ojos tenían una profundidad que desafiaba la comprensión. Parecían ver a través de cada capa de mi ser, leyendo mis miedos, mis pensamientos, incluso los secretos que me había ocultado a mí misma. Su barba estaba prolijamente recortada y su cabello le rozaba los hombros, enmarcando un rostro que irradiaba bondad y sabiduría. Pero fue la luz que lo rodeaba lo que más me impactó, un brillo que no cegaba sino que iluminaba, llenando el espacio con una paz indescriptible. Su túnica era blanca, no el blanco de las prendas terrenales, sino un brillo que parecía tejido de luz pura. Mientras lo miraba, mi atención se dirigió a sus manos. Estaban abiertas, con las palmas hacia mí, revelando cicatrices profundas, una en cada palma. Las marcas eran antiguas pero frescas, como si hubieran perdurado por toda la eternidad. Sus pies tenían heridas similares, recordatorios de un dolor que había pasado hace mucho tiempo pero que todavía era significativo. Sin embargo, esas cicatrices no hablaban de sufrimiento. Exudaban fuerza y compasión, un testimonio silencioso de un amor mucho más grande que todo lo que yo había conocido. ¿Eres Jesús?, pregunté, mi voz temblaba de asombro y miedo. No era cristiana, ni tampoco lo era mi familia, pero en lo más profundo de mí, sabía quién era. Lo soy, respondió con una sonrisa amable. Su voz era la misma que había escuchado desde el principio, tranquila, firme y reconfortante. Sin embargo, ahora tenía una calidez aún mayor, como si cada palabra fuera un bálsamo para mi alma. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás mostrando estas cosas?, pregunté, con mis pensamientos en un remolino de confusión y anhelo. Porque ya es hora de que decidas, dijo, con la mirada firme y llena de compasión. Tu vida en la tierra ha terminado, pero tu corazón sigue dividido. Te doy la oportunidad de elegir, quedarte aquí, donde no hay sufrimiento, o regresar a la tierra y afrontar el camino que te espera. Extendió la mano y tomó la mía. En el momento en que su piel tocó la mía, una ola de calor me invadió. No era solo físico, era un calor espiritual profundo que barrió con todos los miedos, todas las dudas y todas las incertidumbres. Por un instante, el prado que nos rodeaba se desvaneció y fue reemplazado por una nueva escena. Vi a mi madre. Era el día de mi funeral. Llevaba un vestido negro y apretaba una fotografía mía contra su pecho. Su rostro estaba marcado por la desesperación, sus sollozos eran tan crudos que parecían sacudir todo su cuerpo. A su lado estaba mi padre, con la expresión congelada en una agonía estoica. Parecía un hombre que había olvidado cómo moverse, cómo respirar.
Entonces vi a mi esposa. El dolor en sus ojos era como una daga en mi corazón. Sostenía a nuestro hijo recién nacido en sus brazos, sus lágrimas caían sobre la manta del bebé. Era demasiado pequeño para comprender, demasiado inocente para captar la profundidad de la pérdida. Sin embargo, allí estaba, un huérfano, sin un padre que lo guiara. Este es el futuro si decides quedarte, dijo Jesús, con su voz tierna pero firme. Sin ti, encontrarán su camino, pero su viaje será más difícil. Tu amor, tu guía, perderán algo irreemplazable. Un nudo se formó en mi pecho, apretándose con cada palabra. ¿Cómo podía permitir que este fuera su destino? ¿Cómo podía dejar que navegaran por tanto dolor solos? Pero, ¿no habrá solo dolor?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La expresión de Jesús se suavizó. No, también habrá sanación. Las imágenes cambiaron. Ahora vi a mi esposa años después, de pie junto a otro hombre. Era amable, sus ojos llenos de calidez mientras ayudaba a criar a nuestro hijo. Aunque la vida no era perfecta, habían encontrado un nuevo ritmo, un equilibrio. Vi también a mis padres, avanzando con silenciosa resiliencia, soportando el peso de mi ausencia pero negándose a dejarse aplastar por ella. Ya ves, dijo Jesús, incluso sin ti, la vida seguirá. Ellos sanarán, pero el amor y la guía que ofreces son únicos. Nadie más puede reemplazarlos. Estás aquí porque todavía tienes una elección que hacer. Me soltó la mano y las imágenes se disolvieron. Una vez más, estábamos de nuevo en la serena pradera. El suave viento rozaba mi rostro, trayendo el aroma de la hierba fresca. La quietud me envolvía, un marcado contraste con el peso de la decisión que presionaba mi corazón. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, con la voz quebrada mientras las lágrimas amenazaban con caer. Porque Dios te dio el don del libre albedrío, dijo Jesús. Su tono era firme, lleno de un amor inquebrantable. Nunca has estado solo, pero tu camino es tuyo para elegir. Tu vida ha estado llena de amor y sacrificio, y ahora tienes la oportunidad de decidir tu próximo paso. Una nueva pregunta ardía en mi mente, una que ya no podía reprimir. En el mundo he visto imágenes de guerra y destrucción, ¿es esto lo que nos espera? El rostro de Jesús se tornó más serio, sus ojos se llenaron de dolor y esperanza. El futuro de la humanidad es incierto, dijo. Habrá momentos de gran sufrimiento, pero también oportunidades de gran redención. Cada vida tiene un impacto, incluida la tuya. Si eliges regresar, puedes desempeñar un papel, por pequeño que sea, en hacer del mundo un lugar mejor. Tu elección no es solo para ti. Tendrá consecuencias mucho más allá de lo que puedes ver ahora. Ni siquiera podía empezar a imaginar el peso total de las consecuencias, pero mientras yacía allí, la certeza dentro de mí se hizo más fuerte. No estaba lista para irme, al menos, no todavía. Miré a Jesús, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Quiero volver, dije con firmeza. No puedo dejar a mi familia. Tengo que estar allí para ellos, pase lo que pase. Jesús sonrió, una calidez irradiaba de él que alivió el miedo que persistía en mi corazón. Es una elección valiente, dijo. Pero recuerda, el camino no será fácil. Habrá sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, debes saber esto, nunca estarás sola. Tomó mi mano una vez más. Esta vez, la luz a nuestro alrededor se volvió tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Un dolor repentino me recorrió, agudo y eléctrico, como un rayo que encendía cada nervio de mi cuerpo. La ingravidez pacífica que había sentido en su presencia se desvaneció, reemplazada por la atracción pesada y opresiva de la realidad. Cuando abrí los ojos, vi un cielo que reconocí de inmediato, gris, opaco y sofocante bajo una neblina de contaminación. Estaba tendido en el asfalto, rodeado de rostros desconocidos. Las sirenas aullaban a lo lejos y alguien gritaba órdenes. «¡Está volviendo!».
Respira, respira. La voz parecía lejana, pero su urgencia me acercó a la conciencia. Mi visión estaba borrosa, pero podía sentir la textura áspera del suelo debajo de mí y el dolor agudo y punzante en mi pierna. Un paramédico se inclinó sobre mí, su rostro marcado por la determinación. No te muevas, dijo con firmeza. Has tenido un accidente. Te llevaremos al hospital. ¿Entiendes? Estás vivo. Vivo. La palabra resonó en mi mente. Yo había elegido esto. Había regresado. Intenté hablar, preguntar por mi esposa y mi hijo, pero tenía la garganta seca y un sabor metálico de sangre persistía en mi lengua. Mi cuerpo estaba demasiado débil para responder. Todo lo que podía hacer era mirar al cielo y aferrarme al recuerdo del rostro de Jesús y la paz que había sentido en su presencia. El trayecto hasta el hospital fue un torbellino de movimiento y sonido. Cada bache del camino me producía sacudidas de dolor y las voces de los paramédicos, aunque tranquilas y firmes, parecían distantes. El tiempo mismo parecía distorsionado, los momentos se estiraban y comprimían a medida que yo entraba y salía de la conciencia. Cuando desperté, estaba en una habitación blanca, rodeada de luces brillantes y figuras enmascaradas. Los cirujanos y las enfermeras se movían con precisión, sus voces se mezclaban en un zumbido de urgencia. No necesitaba entender sus palabras para saber que estaban luchando por mi vida. Y luego, silencio. El primer rostro que vi cuando abrí los ojos fue el de mi esposa. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, pero sus labios temblaban con una sonrisa frágil. «Estás aquí», susurró, con la voz quebrada mientras tomaba mi mano. «¿Has vuelto?» Las lágrimas me corrían por la cara cuando el peso de su presencia me golpeaba. Ella era real. Esto era real. Traté de hablar, de contarle todo, pero ella sacudió la cabeza suavemente. «No te esfuerces», dijo suavemente. «Todavía te estás recuperando». Fue entonces cuando noté que algo andaba mal. El dolor agudo en mi cuerpo se sentía diferente de alguna manera, y miré hacia abajo. La comprensión me golpeó como un golpe en el pecho. Mi pierna derecha había desaparecido. Terminaba justo por encima de la rodilla, envuelta firmemente en vendas blancas. «No pudieron salvarla», dijo mi esposa, con la voz quebrada. «Pero estás viva. Eso es todo lo que importa. Estás viva, y es un milagro». «Un milagro». Sí, lo sabía. Había estado tan cerca de la muerte, más cerca de lo que nadie podría imaginar. Y había elegido volver. Pero mientras yacía allí, mirando el espacio vacío donde había estado mi pierna, no pude evitar preguntarme, ¿habría tomado la decisión correcta? Había perdido una parte de mí, pero en el fondo, sabía que había ganado algo mucho más grande. Las semanas siguientes fueron una confusión de dolor, rehabilitación e introspección interminable. Cada paso del proceso de recuperación se sentía como escalar una montaña, y la lucha física no era nada comparada con el peso emocional que cargaba. No podía animarme a compartir lo que había experimentado con nadie, ni siquiera con mi esposa. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía poner en palabras las cosas que había visto, las decisiones que había tomado? Sabía que pensarían que estaba delirando, que el trauma del accidente había deformado mi mente. Así que me lo guardé para mí, repitiendo en silencio los recuerdos de ese encuentro sobrenatural. Cada día, me aferraba a las cicatrices de las manos de Jesús, al calor de su presencia y a la promesa de que no estaba solo. Y aunque el camino que tenía por delante era intimidante, me recordaba a mí mismo que mi regreso no había sido solo por mí, sino por ellos. Por mi esposa, por mi hijo y por la vida que me habían dado una segunda oportunidad de vivir. Pero una noche, mientras mi esposa dormía a mi lado, me di cuenta de que no podía cerrar los ojos. Mi mente corría, llena de fragmentos de lo que había experimentado, del peso de mi regreso y de la incertidumbre del camino que me esperaba. Miré el techo,
El tenue resplandor de la luna proyectaba sombras tenues en las paredes. Por primera vez en mi vida, me arrodillé para orar. No fue fácil, el dolor de mis heridas se intensificaba a medida que cambiaba de peso, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Al haberme criado en una familia agnóstica, me habían enseñado a cuestionar, incluso rechazar, ideas como Dios y la fe. Me habían parecido distantes, irrelevantes, como reliquias de una era pasada. Sin embargo, allí estaba yo, destrozada en el cuerpo pero humillada en el espíritu, tendiendo la mano a algo, a alguien, en quien no estaba segura de creer siquiera. No sé si estoy haciendo esto bien, susurré en el silencio. No sé si merezco tu ayuda. Pero si estás ahí, si estás escuchando, por favor dame la fuerza para continuar. Me senté en silencio por un momento, con la cabeza inclinada, sin saber si sentiría algo. Y entonces, como una suave brisa que traía un aroma familiar, la escuché, esa voz. No estás sola. Nunca lo estarás. Las palabras me inundaron, llenando los espacios vacíos de mi corazón con una paz que no había conocido antes. Era la misma voz que me había hablado en el túnel, guiándome a través de mi experiencia cercana a la muerte. Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando me di cuenta de que no estaba simplemente hablando al vacío, alguien estaba escuchando. No entendía del todo lo que me había pasado ni la misión que me habían encomendado, pero en ese momento supe que tenía que vivir, no solo por mi esposa y mi hijo, sino por algo más grande, algo que iba mucho más allá de mí mismo. Ahora, me siento obligado a compartir esta verdad con ustedes. El tiempo es corto y el mundo está cambiando más rápido de lo que la mayoría puede ver. Hay verdades que debemos enfrentar, lecciones que debemos aprender y preparativos que debemos hacer. Esta no es solo mi historia, es un llamado a la acción para todos nosotros. Por favor, ayúdennos a difundir este mensaje. Cuéntenle al menos 3 personas, amigos, familiares, cualquiera que escuche. Cada voz importa. Cada persona que conoce la verdad se convierte en parte de la solución. Dejen una marca de su presencia aquí. Escriban amén en los comentarios, o el nombre del país desde donde están leyendo esto. Demostremos que estamos unidos, que somos muchos y que estamos preparados para enfrentar lo que nos espera. Y si se sienten conmovidos a hacerlo, suscríbanse a nuestro canal para recibir actualizaciones, contenido exclusivo y perspectivas que no podemos compartir públicamente. Juntos, podemos prepararnos. Juntos, podemos hacer la diferencia.